Buen día. En esta ocasión estaríamos presentando nuestro proyecto final correspondiente a base de datos 1. Nuestro grupo es el grupo número 2 y está conformado por Kevin Abel Barrientos, Mario Alejandro Guzmán Rodríguez y Joseph Otoniel Orantes Aragón. Buen día, Ingeniera España, compañeros. A continuación voy a dar una breve explicación de la fase 1 del proyecto final de bases de datos 1. Y como primer punto tenemos el modelo conceptual, para el cual desarrollamos un diagrama de entidad-relación en la herramienta DIA, que es la misma herramienta que hemos estado utilizando a lo largo del curso para llevar a cabo diferentes ejercicios y tareas. Como podemos ver en el diagrama tenemos 5 entidades: empleado, historial de puestos, sueldo empleado 100, sueldo empleado 103, capacitaciones. Cada entidad tiene sus propios atributos y están marcadas también las relaciones que existen entre las diferentes entidades. Por ejemplo, tenemos una relación de uno a muchos entre el empleado y el historial de puestos, de uno a uno entre el empleado y el sueldo empleado 100, que el sueldo empleado 100 hace referencia a todos aquellos empleados que han permanecido en el mismo puesto a lo largo de su carrera en una empresa. Y también una relación de uno a uno entre empleados y sueldo empleado 103, que hace referencia a aquellos empleados que han tenido distintos puestos a lo largo de su carrera en una empresa. Y por último, una relación de uno a muchos entre empleado y capacitaciones. Poco más este concepto, pues vemos que derivan varias tablas de esa primera o de ese primer concepto que las tenemos marcadas acá. Tenemos el departamento de trabajo, cada departamento con su propio ID, nombre del departamento y su respectiva descripción. Lo mismo sucede con el nombre de los puestos, ID, nombre de puesto, salario mínimo y el sueldo final, o el salario base, mejor dicho, y el sueldo final. También tenemos una tabla de empleados en donde cada empleado tiene su propio ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, correo electrónico, número de teléfono y el ID que le corresponde de acuerdo al departamento para el cual trabaje y de acuerdo al puesto que tenga. Y también una descripción de su escolaridad. Tenemos una tabla de historial de puestos y también una tabla de sueldos para empleados con sueldo, empleado tipo 100 y empleado tipo 103, que fue lo que se describió en el diagrama anteriormente, y también una tabla de capacitaciones en donde se identifica cada una con su propio ID, se le asigna o se relaciona con el ID de empleado que va a recibir dicha capacitación, el tipo de capacitación, el nombre, fecha de inicio y finalización, y una constancia de acreditación de que el empleado culminó la capacitación satisfactoriamente. Eso sería todo en cuanto a la fase 1. Gracias. Bueno, vamos a explicar la fase número 2 del proyecto, en el cual pues es el modelo entidad-relación, en el cual, como dice, es el modelo relacional. En este caso es el modelo relacional de nuestro proyecto. Como podrán ver acá, pues ya tenemos creado y esta es nuestra propuesta para el modelo relacional de la anterior entidad relación que hicimos de la fase número uno, en el cual aquí ya empezamos a poner nuestras llaves foráneas y nuestras llaves primarias con cada una en este caso de las tablas de la entidad relación. Cada uno tiene sus tablas de ID de puestos, departamento de trabajo, historial de puestos, empleados, capacitaciones, sueldo de empleado 100, sueldo de empleado 103, en el cual también aquí ya implementamos qué tipo de carácter es, si es de número o en este caso de palabras, ¿verdad? Por eso tiene su varchar.
o number o también en este caso si es fecha, date, ¿verdad? Como aparece aquí. Cada uno ya tiene identificado con su llave primaria y foránea. Y pues que como podrán ver acá, cada tabla o en este caso cada eh, tabla de están conectados al empleado, ya que sin el empleado no podría haber un historial de puestos, no podría haber capacitaciones, tampoco el puesto que tiene el empleado no habría, entonces el empleado sería en este caso el principal, ¿verdad? También aquí ya tenemos unas pequeñas tablas en el cual pues ya se fueron creadas en cada uno de lo que estamos aquí, el ID puesto, el departamento de trabajo, por ejemplo, aquí en I de puesto ya tenemos puestos, ya los hemos agregados. Ese como de sueldo mínimo y sueldo. Aquí tendría su sueldo mínimo y su sueldo. Cada uno ya tendría con el modelo relacional ya creadas las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, el empleado, que en este caso es el más grande, ¿verdad? Aquí está cada uno de sus partes del modelo relacional y aquí ya está cómo deberían de haber aparecido en las tablas. En este caso, en la base de datos que estamos creando. Y pues esto sería todo por la fase 2 del grupo. Buen día, ingeniera. Eh, el día de hoy estaré presentando la fase 3 de nuestro proyecto final correspondiente a base de datos uno. Eh, la fase 3 es nuestro modelo físico y se nos indicó que era lo que teníamos que hacer, que es la creación del esquema de la base de datos, o sea, la estructura de todo, ya que nosotros planteamos las clases, todo lo que iba a contener nuestra base de datos anteriormente, que lo expusieron mis compañeros. Ahora esta parte es empezar a darle forma a todo, empezar el proyecto desde cero. Nuestro proyecto fue realizado con Oracle Developer. Usamos el servidor que nos indicó en las clases, ¿verdad? Igual, hacemos el mismo procedimiento de levantarlo, instalarlo. Acá es donde tenemos todo. Y aquí está el developer, que es donde nos vamos a conectar. Creamos un proyecto de base de datos. Ese está conectado a la IP del servidor, al puerto, la base de datos y el usuario que va a tener eh, como administrador esa base de datos. Esta base de datos la creamos porque esta va a tener nuestro usuario que va a ser el correspondiente a usar en la otra base de datos. O sea, esta base de datos la usamos solo para crear el usuario que va a tener asignado la base de datos donde vamos a empezar a trabajar. Este es el usuario que usamos nosotros para trabajar en la base de datos. Em, entonces, creamos aquí nuestro usuario administrador y acá están los permisos de ese usuario. Como dije, esa base de datos es su función, es contener ese usuario que va a generar el otro proyecto, ¿verdad? Aquí está nuestro usuario administrador, que ese es el que estoy creando aquí. Y aquí están los roles otorgados, los roles que le otorgué a ese usuario para poder crear la otra base de datos. También podemos crear diferentes, hice pruebas aquí también. eh, Creé uno que se llama Diana, uno que se llama Emilio, gerente y Juan. Entonces, ya que tenemos nuestro usuario creado aquí, ya podemos hacer la otra conexión que está acá.
Esa es la otra conexión y esa sí es la que tiene todo nuestro proyecto. Se llama Proyecto RRH. Como ya les mencionaba anteriormente, este proyecto, ese usuario va a tener asignado este proyecto que está aquí, que es el usuario que creamos anteriormente. Igual la IP va a ser la misma y todo va a ser igual. Solo el proyecto es el que va a cambiar. Entonces, este es el que nosotros usamos. Como había que darle estructuración, nosotros usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Nosotros queramos esas 8 tablas, las cuales pueden ver acá. Tiene la capacitaciones, tiene ID capacitaciones, ID empleado, tipo de capacitación, nombre, fecha de inicio, fin, constancia de acreditación, el control. Este control lo usamos en un trigger, el cual sirve, eh, digamos, alguien dentro de esta base de datos está creando un usuario nuevo, o sea, un empleado nuevo, perdón. Está creando un empleado nuevo y ese trigger lo que hace es que lleva el control de quién está generando esos usuarios y tiene aquí el control de ID, el usuario y la fecha. Pone la fecha y hora en la que se está agregando. Departamento de trabajo. Eh, departamento de trabajo tiene ID, departamento de trabajo, nombre, descripción. Empleados. ID empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, email, teléfono, ID trabajo, ID puesto y escolaridad. Aquí podemos ver una llave primaria y dos llaves foráneas que van a llamar a otras tablas, las cuales voy a estar explicando más adelante. Historial puesto, igual nos genera ID historial, ID empleado, ID puesto, fecha de inicio, fecha de fin. La llave primaria que usa esta tablita, es ID historial. Las dos llaves foráneas que va a tener acá es ID empleado, ID puesto también. Ahora con los puestos, igual, la misma historia. Tiene nuestra llave foránea, su nombre, sueldo mínimo y sueldo. Ahora, sueldo empleado 100 y sueldo empleado 103. Tiene ID sueldo 100, ID empleado, que es la llave foránea, la fecha de pago, la cantidad pagada. Y ahora esta otra tabla es igual. Tiene su ID sueldo, ID empleado, fecha de pago y cantidad pagada. Las tablas que tienen una llave foránea son las que van a tener esa otra tabla amarrada a la hora de querer ingresar un dato y, y vemos que no corresponde a lo que nosotros habíamos puesto aquí en nuestras tablas, entonces ese va a generar un error. Em, Aquí está nuestro código. eh, Fue cuando creé la tablita, ¿verdad? Eh, creé la tabla, puestos, sus parámetros correspondientes. Empleados también. Esta, empleados, como pueden ver acá, tienen lo que había dicho anteriormente, ID empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, email, teléfono, ID trabajo, ID puesto. Estas son unas llaves foráneas, unas cuales estamos identificando aquí abajo. Constraint, Constraint, FK, Departamento de Trabajo, empleados, foreign key, ok, y de Departamento de Trabajo. Y aquí es donde estamos llamando a esas tablitas, ¿verdad? Nos estamos refiriendo que son llaves foráneas. Igual con el historial de puestos, tenemos dos llaves foráneas y esas son las que estamos identificando acá abajo. Seguimos revisando. Sueldo empleado 100, sueldo empleado 103. Estas dos tablas solo van a tener una llave foránea que es empleado. Acá podemos ver, aquí tiene esta su llave foránea y aquí abajo la estamos definiendo bien.
igual acá, ID empleado, y acá podemos ver también las capacitaciones. eh, Podemos verificar que igual de la misma forma tiene una llave foránea amarrada aquí abajo, que es empleado también, que es el empleado que va a recibir la capacitación. Y de capacitación, y de empleado, tipo de capacitación, nombre, fecha de inicio, fin, constancia de acreditación. Acá podemos ver eh, cómo declaramos la llave foránea. Y esta es prácticamente la creación de nuestras tablitas. Bueno, vimos la estructura de las tablas, ahora vamos a ver cómo despliega nuestras tablas el programa, ¿verdad? Vamos a probar primero con la tabla de empleados. Cuando hacemos la consultita aquí. Y nos sale aquí todos los datos que ya ingresamos anteriormente. Aquí está todo lo que ya ingresamos. Eh, Todo lo ingresado acá son pruebas que hicimos y también los datos que se nos dio para la fase número 4. Pueden ver acá ahí su funcionalidad, que genera el código de empleado, fecha de nacimiento, la dirección, email, teléfono y de departamento de trabajo, el puesto y la escolaridad también. Ahora veamos con departamentos de trabajo. Acá nos saca la consultita de departamentos de trabajo. Esos son los que creamos. Nos sale el 1 al 4 con su idea de trabajo, nombre, descripción. Correspondiente está logística, gerencia, financiero y tecnología de la información. Gerencia tiene como descripción administrativo, logística de envíos, financiero, finanzas, tecnología de la información, TIC. Ahora veamos las capacitaciones. Con las capacitaciones no hemos ingresado aún. Eh, Ahora con historial de puestos. Nos lanza acá el historial de los puestos que tenemos acá en la empresa, ¿verdad? Con el historial y el número de empleado. Estos números de empleado que aparecen abajo son unos que hicimos unas pruebas también con algunas tablas. Y veamos los puestos. Con los puestos también. Son los puestos que se nos dio en el ejercicio. Genera la idea de puesto, el nombre, sueldo mínimo y sueldo. Ahora el sueldo de empleado, número 100. Lo mismo, ¿verdad? Nos genera la idea del sueldo, ¿sí? Eh, Idea de empleado, la fecha de pago, la cantidad pagada también. Ahora en el 103 lo mismo, ¿verdad? El ID del sueldo, ID de empleado, fecha de pago, cantidad pagada. Y ahora veamos con la tabla de control. Esa tabla es una adicional que agregamos acá. Y puede haber que ese es el trigger de auditoría de los usuarios. Y aparece acá que usuario ingresó tales informaciones aquí en algunas tablas. Control ID, el usuario nos sale, la fecha también. Nos sale la fecha y la hora en la que se realizó el cambio. En los parámetros de nuestro proyecto también nos dicen adicional de crear
Otros objetos como por ejemplo creación de triggers, por lo menos dos, entre los cuales puedan considerar por ejemplo trigger de auditoría de tablas que crea necesario, trigger que disparen, ejecutar, guardar algún cálculo en una tabla, creación de vistas, índices. Nosotros en este proyecto creamos dos triggers y dos procedimientos, que fueron los que agregamos acá en el proyecto, los cuales les estaré eh, explicando a continuación. Bueno, seguimos con nuestro código. Este código igual fue agregado en trabajo escrito. Está debajo de la creación de las tablas. Sigue a continuación la creación de procedimientos almacenados. Procedimiento de creación de puestos. Ayuda a que no se repita la idea del puesto. Y podemos ver acá las validaciones correspondientes, ¿verdad? Aquí se declaran las variables. Y veamos cómo funciona acá nuestro procedimiento. Este ya estaba corrido anteriormente. Entonces, este procedimiento lo que nos ayuda es en que no se vayan a repetir las ideas, ¿verdad? Esto ya lo habíamos ejecutado antes. Los procedimientos se ven acá. Procedimientos. Acá los puede ver. Crear departamentos de trabajo. Lo mismo, ¿verdad? Ayuda a que no se repitan las ideas. Veamos acá. Puestos. Creación de puestos. El procedimiento de creación de puestos ayuda a que no se repita la idea de departamento de trabajo. El procedimiento crear departamento de trabajo, ¿verdad? Ese es el que tenemos acá. Entonces, aquí es donde lo creamos. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora aquí están la creación de triggers. Eh, Creamos dos de validación de números negativos. Este ayuda, veamos qué dice acá. Es un número, o sea, este funciona en la tabla sueldo de empleado 100. A la hora de que nosotros ponemos una cantidad pagada en esa columna, porque aquí tiene sueldo empleado 100, aquí está. Bueno, a la hora de que ingresemos aquí una cantidad pagada que sea menos 1000, cualquier rango que sea menor a cero, este nos tira automáticamente esa validación en cero. Se pensó esto porque es ilógico que una cantidad pagada sea igual a menos 100, ¿verdad? Porque no se estaría pagando nada. Entonces así es como funciona esto. Si encuentra algo menor o igual a cero, entonces lo va a declarar igual a cero. Acá podemos ver un ejemplo que yo había hecho antes. Veamos aquí, pongámosle menos 1200. Insertamos este. Se insertó la fila.
Ahora vamos a correr este otro. Aquí le ponemos 12. Sueldo empleado 100. Y de sueldo y de empleado. Empleado número 12, que es el que pusimos aquí. Ahora lo vamos a ejecutar acá. Se insertó la fila. Ahora veamos aquí departamentos de trabajo. Son los mismos, ¿verdad? Los puestos. No, no, no. Eh, el sueldo empleado, ahora que queríamos ver. Veamos el sueldo empleado. Acabamos de generar el 12 y sueldo empleado 100, 12. Ya terminé de validar acá. Nosotros agregamos y de sueldo 100. Esta de acá, agregamos el 12, el empleado 12 con el sueldo 112, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya se nos generó el 12, sueldo empleado 12, 12. Y nosotros pusimos un número negativo. Pusimos el número negativo y ya nos tiró, ya se empezó a ejecutar el trigger. Que lo que sí era validar si el número era menor, entonces se lo ponía como cero y acá se puede ver su funcionalidad. Así como acá se había realizado la misma prueba, solo que con un número negativo, igual lo genero acá. Como es número negativo, sí lo va a tomar. No, si es número positivo, sí lo va a tomar. Si es número negativo, no lo va a tomar y lo va a poner igual a cero. Ahora, creación de triggers. El segundo trigger que les había mencionado. ¿Cómo se pueden ver acá los triggers? Creo que era disparadores. Aquí está disparadores. Era disparadores. En fin. Ahora el trigger de auditoría de ingreso de empleados, que es en donde se realizó esa nueva tabla, que em, registra a los usuarios que agregan empleados. O sea, va a registrar a los usuarios que van a registrar un nuevo elemento en la tabla empleados, que es el que se le había demostrado la funcionalidad anteriormente. En control de usuarios, tomamos el usuario y tomamos la fecha. Y aquí nos va a tirar, usamos estos comandos para que nos tire la hora también. O sea, la hora correcta en la que se está creando eso. Y se ingresa, tiene una serie de ingresar empleados, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros creamos la otra tabla que estaba mencionando yo, que la vamos a usar como auditoría de empleados. Se llama control, donde va a tener la ID del control. Va a tener también el usuario y la fecha que se estaba mencionando aquí arriba. Esta línea de aquí. Entonces toma esos valores y los guarda acá. Em, Igual, ¿verdad? Vamos a ingresar un empleado aquí. Vamos aquí. Vamos a crear el 30. Eso solo es una prueba. Vamos a hacer esto acá. Y ya regresé a validar. Eh, bueno, entonces vamos a cambiarle ese número porque
como había mencionado antes, teníamos un procedimiento que nos valida que la ID no esté repetida. Yo ya estaba ingresando una ID que estaba repetida, ¿verdad? Entonces vamos a probar con otra que no esté así. Con la 60 lo ingresamos y nos ingresó la tabla. Ahora lo que queremos ver es cómo es que este trigger nos genera ese control, esa auditoría de modificación de la tabla. O sea, los que van a agregar empleados en esa tabla, ¿verdad? Vamos a ver acá. Y acá nos tira esto. Eh, la última modificación en la tabla de empleados fue esta. Ah, no fue esta, perdón. Esta de acá. Fue la 12. Administrador ingresó a la hora, con la fecha de 21 del 10 de 2023 a las 10:26. Y tenemos hora ahora de 22 con 27 minutos. O sea, este fue el que acabamos de ingresar. Eh, Ahora validando los únicos dos triggers que nosotros creamos fue el de creación de triggers y bueno, validación de números negativos en la tabla de sueldo empleado 100 y el otro que es el trigger de auditoría de ingresos de empleados. Y como había mencionado anteriormente, eh, cuando nosotros agregamos un trigger, los triggers se van a agregar acá, que son disparadores, ¿verdad? Aquí nos tiran los comandos que nosotros le pusimos o los parámetros que ellos tienen que realizar. Ahora en los procedimientos nos salen acá, que esos son los que creamos. Está crear departamento de trabajo y crear sueldo empleado 100. En este es donde me tiraba el error, ¿verdad? Que era de la ID. Procedimiento crear puestos. Aquí es donde nosotros comprobamos su funcionalidad. El mismo procedimiento, el mismo código que nosotros creamos. Ejecutar aquí, ¿verdad? Y aquí fue donde se creó. Y aquí fue donde nosotros lo comprobamos. Crear puesto, pusimos esos datos, lo corrimos. Y aquí es donde nosotros verificamos cuáles fueron los puestos que nosotros estábamos creando con este procedimiento. Igual acá, eh, como el procedimiento lo que nos genera es que no se puedan repetir códigos, probamos con códigos repetidos y lo corrimos y solo nos va a guardar los primeros que nosotros ingresamos. Y lo mismo es para el procedimiento para crear departamentos de trabajo, que lo vamos a correr, es lo mismo, ¿verdad? Que no se repita la ID. Entonces aquí corremos unos que están repetidos. Igual va a tomar únicamente los primeros que fueron ingresados. Y aquí es donde se crearon, ¿verdad? Bueno, aquí hacemos una prueba de ingresar a un departamento de trabajo. Esto para ver la funcionalidad del procedimiento. Primero probé ingresar el 30 y el 30 sí me lo iba a generar, ¿verdad? Es el que había probado antes. Ingresamos el departamento de trabajo trailero y la descripción aduanas. Ese sí me lo generó y puse a continuación departamentos de trabajo uno. Igual solo le cambié el número aquí a trailero y aduanas. Y aquí sí ya no nos iba a generar, ¿verdad? Porque el número uno era gerencia. Y el 30 que ya se había repetido anteriormente. Vamos a ingresar otro.
Borramos todos aquí. Número 31. Cocinero. Ahora vamos a correrlo aquí. Vamos a generar la consulta. Departamento de trabajo. Departamento de trabajo. Vamos a ejecutar acá. Acá nos tira lo que creamos. Y me generó el último que fue cocinero. Ahora vamos a buscar otra vez el cocinero acá. Aquí está cocinero. Vamos a correrlo otra vez, pero aquí panadero. Panadero, vamos a ver, lo generamos acá. Y aquí ya nos tira un error, ¿verdad? Vamos a ver aquí, departamento de trabajo. Como pueden ver acá, no se generó el panadero porque ya tenía el código 31. Entonces eso no se iba a generar. En, en su proyecto generamos también esta gráfica, ¿verdad? Que es de Oracle, donde nos muestra las relaciones de nuestras tablas. Podemos ver cómo están relacionadas con las llaves primarias y foráneas. Está usando el usuario administrador para ver todo esto. Ahora veamos acá. Ujú. Acá podemos ver. Estamos usando el usuario administrador. Donde está la tabla sueldo empleado 100, sueldo empleado 103, también para capacitaciones, historial de puestos, empleados, departamentos de trabajo, puestos, y aquí es donde se nos generó prácticamente nuestro diagrama, ¿verdad? Que es el diagrama que se generaba de esta forma. A ver si me olvidó. Data Modeler, la importamos y escogemos acá nuestra base de datos, ¿verdad? Y ese fue el que nos generó y fue correctamente con lo que habíamos gestionado aquí con nuestros compañeros en la documentación anteriormente, que fue solo en la primera fase donde se había tomado como un pequeño ejemplo cómo es que iba a estar estructurado todo esto. Y de la misma manera estaban relacionadas todas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí concluimos con la fase 3 de este proyecto. Proseguimos con la fase final de nuestro proyecto, que es la fase número 4, donde se nos presenta la inserción de datos. Em, Veamos acá. La fase número 4, donde nos decía sobre algunas consultas que teníamos que realizar. Aquí está. En nuestro trabajo escrito pusimos una parte de código, que es el código que nosotros usamos. Igual en la fase 3 es lo mismo. Representamos esto con una parte de código y con otra parte donde tomamos capturas de la verificación de la funcionalidad de las operaciones que estamos haciendo acá. Aquí podemos ver nuestro código. También comprobación de trabajo, pero con imágenes de las consultas que se realizan. Y a continuación les demostraré cuáles son las que teníamos que implementar.
Bueno, acá podemos verificar las consultas que se tenían que realizar por medio de SQL. Nuestro proyecto lo realizamos en Oracle con SQL Developer, ¿verdad? Y igual, eh, bueno, nos piden esas consultas. Consulta para obtener la cantidad de empleados por departamento de trabajo. Consulta B para obtener el listado de empleados por nombre, apellido, que se despliegue código de empleado, fecha de ingreso de empresa, sueldo actual de puesto y departamento de trabajo en que labora y el nombre del departamento. Consulta C. Consulta para obtener el historial de empleados por puestos y salarios como datos como código de empleado, nombres, apellidos, fecha de inicio, fecha de fin, sueldo por cada historial. Consulta para obtener cumpleañero del mes. La consulta deberá solicitar el mes que quiere obtener en el listado. Y podemos agregar otras consultas. A continuación les demostraré cuáles fueron las que nosotros implementamos en nuestro proyecto. Bueno, una parte importante de la fase número 4 que era la inserción de los datos en todas las tablas, que estos datos se nos había dado en una hoja de Excel. Y todos esos datos los ingresamos acá nosotros tabla por tabla. Se puede ver acá cuáles fueron los que ingresamos últimamente. Esto es en departamentos de trabajo. Lo ingresamos y aquí su consultita. Aquí se puede ver los que ya ingresamos, ¿verdad? Junto con los que estábamos haciendo ahora las pruebas. Tabla de puestos. Igual, ingresamos todos los puestos que se nos dio en la tabla. Con su respectivo orden, ¿verdad? Y eh, con su orden ingresamos las tablas. Y aquí podemos ver la consulta de lo que se realizó. Y así pasamos por cada una de las tablas que implementamos. Podemos verlas acá, tabla de empleados, igual. De la misma forma fueron ingresados, con todos los datos correspondientes. Historial de puestos de la misma forma. El historial de puestos, aquí vemos los que se nos pedía ingresar. Entonces aquí hacemos la consultita para ver qué es lo que tiene en esa tablita. Nos muestra el historial que hemos realizado, ¿verdad? Este puesto de empleado 103 y 106. mm, Esas son las que se hacen en las dos tablas. En el ejercicio había de ingresar unas tablas en la 100 y en la 103, donde nos tiraba el listado del el empleado, la fecha de inicio y fin. De la misma forma con sueldo empleado 100. Aquí está nuestra tablita, aquí hicimos la consulta, todos los procedimientos que se hicieron en el número 100 y ahora con el 103. De la misma forma, todos estos datos ya están agregados. Ahora, la fase 4 de nuestro proyecto, que es hacer las consultitas. Esta consulta es la que se nos describe en la consulta, que nos ayuda a obtener la cantidad de empleados por departamento de trabajo. Eh, Veamos el funcionamiento de esta consultita que realizamos acá. Realizamos la consulta, vemos acá, nos tira el departamento y la cantidad de empleados que tiene cada área. Gerencia tiene 100, tiene 6, financiero tiene 3, tecnología de la información tiene 3, logística tiene 2,
Y ahora veamos, esa es la funcionalidad de la consulta A. Ahora con la consulta B, nos dice en la consulta B que tenemos que realizar una consulta para obtener el listado de empleados por nombre, apellido, que se despliegue el código de empleado, fecha de ingreso a la empresa, sueldo actual, puesto y departamento en el que labora la persona. Realizamos la funcionalidad de la misma y aquí es donde ya lo mandamos a llamar con todos los datos que se nos solicita aquí. Tenemos el código de empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, correo electrónico, teléfono, departamento, puesto, escolaridad y su escolaridad, ¿verdad? Ahora en la consulta C, que nos dice consulta para obtener el historial de empleados por puesto y salario con datos como código de empleado, nombres, apellido, fecha de inicio, fecha de fin y sueldo por cada historial. Veamos su funcionalidad.